Hola a todas y a todos, soy Juan Pablo Venegas y soy el gerente de incidencia pública de World Vision en Chile. Un abrazo afectuoso y cariñoso para todas y todos los integrantes de la comunidad de la ternura. Y estoy aquí en este breve video para contarles algunos elementos centrales de lo que fue nuestro estudio de modelos culturales de crianza en Chile, Castigo y Ternura, una mirada desde los niños y niñas. Lamentablemente no tengo copia ahora, pero si quieren les puedo hacer llegar una copia digital a ustedes. Pero esto es un estudio muy interesante que hicimos el año 2017-2018, donde lo que nos interesaba era saber qué era lo que estaba detrás de los contextos de violencia en el hogar, en los contextos de maltrato en el hogar que se vivían en Chile. Y bueno, nos abocamos a trabajar con niños y niñas con el objetivo de caracterizar los modelos y prácticas de crianza que se privilegian eh, desde las y los adultos que son los criadores, ¿no? Padres, madres, abuelas, abuelos. Eh, la idea es determinar también cuáles son como las principales expresiones de experiencias adversas que afectan a la niñez desde el punto de vista de la violencia, reconocer en paralelo también cuáles son las prácticas de afecto, de afectividad y de ternura que establecen los adultos en el marco de sus relaciones familiares, ver cuáles son las creencias que están y las valoraciones que están detrás de estas prácticas de crianza y bueno, hacer una especie de comparación entre la estructura de los argumentos, de las estructuras de sentido que hay entre lo que dicen los niños y niñas en función de cómo ellos y los adultos entienden esta lógica de la práctica de criar, ¿no? Eh, Hicimos una investigación que tuvo una fase cuantitativa y cualitativa y trabajamos con el testimonio, la encuesta, un trabajo de encuesta con alrededor de 2.500 niños entre 12 y 15 años. Y nos entregaron datos súper interesantes, que les paso a contar algunos de ellos, ¿no? El primero, que tiene que ver con cómo se estructura este tema de la parentalidad desde el punto de vista de quién pone los límites, quién hace la labor dentro de la crianza, de la afectividad, del establecimiento de reglas, de normas y todo eso. Lo que más nos sorprendió inicialmente tenía que ver con que teníamos la hipótesis de que los padres, los hombres, tenían un rol mucho más preponderante. Y toda esa tesis se nos fue al suelo. Eh, yo creo que lo más fundamental en este punto estuvo dado porque no es un gran descubrimiento, pero encontramos evidencia suficiente para decir que los padres no están en la crianza, que tienen un rol muy secundario o muy ausente, ¿no? Y que la principal protagonista, la principal responsable, tanto desde el punto de vista de los límites y las normas, como de la afectividad, es la madre, ¿no? Y aquí hay un rol central de la madre en los temas de crianza. Y ahí se nos plantea un primer desafío desde el punto de vista de la corresponsabilidad. Y, y yo diría que aquí lo más eh, difícil y complejo desde el punto de vista de los vínculos tiene que ver con que los padres tienen una menor involucramiento en tiempo, en destinación de conversaciones y en la expresión de emociones y afectos hacia los hijos e hijas, ¿no? Ahí tenemos un trabajo potente por hacer. Creo que lo más dramático de esta cifra es que nos dice que hay alrededor de un 13% de los niños y niñas que nos declararon que no tenían a quién recurrir cuando tenían problemas o cuando se sentían solos y solas. Eh, un segundo elemento fundamental de esto tenía que ver con cómo se usaba la violencia y cuán frecuente era dentro de la dinámica de las relaciones. Y eso en relación a la ternura, ¿no? Y a la expresión de afecto y a la expresión de vínculo. Y nos topamos con que en uno de cada dos hogares, el 50% de los niños que entrevistamos, eh, señalaba que en su vida había violencia. Eh, pero nos topamos también con un dato esperanzador, ¿no? Alrededor del 90% de los niños dice que igualmente, más allá de que hay violencia o expresiones de violencia en su vida, ellos reciben gestos de cariño, de ternura de parte de sus padres. Entonces, nosotros aquí acuñamos un concepto que se llama el complejo de disciplinamiento, ¿no? Y que tiene que ver con esta especie de ambigüedad, de crisis que hay en el rol de los padres desde el punto de vista de vivirse una vida de crianza en donde el tema de la amenaza, de la violencia, tiene que estar presente más allá de que siguen siendo padres muy cariñosos, ¿no? Padres muy expresivos y muy afectuosos. Eh, entonces, desde el punto de vista de esa esperanza que nos da la ternura,
la expresión del afecto, la expresión del vínculo, también nos abocamos a mirar dos cosas más que son súper importantes para nosotros, que tienen que ver con el enfoque derecho. La primera tiene que ver con cómo percibían los niños, si es que recibían o no reconocimiento en sus casas, ¿no? Y construimos una categoría que tenía que ver con la confianza, con la expresión de opiniones, con la percepción de un trato justo y de un trato respetuoso. Y nos topamos felizmente con que casi el 60% de los niños entiende que tienen algún grado de reconocimiento de sus vidas. Principalmente perciben que son tratados con respeto, ¿no? Eh, Perciben también de que su opinión es considerada dentro de su familia. Y también esto de que eh, perciben que hay una sensación de confianza también con sus padres y madres, ¿no? Y con esta lógica de la expresión de la violencia, la ternura y el reconocimiento construimos algo que nosotros denominamos los tipos de parentalidad, ¿no? O los tipos de expresión de la crianza, ¿no? Estilos de crianza. Y nos topamos con al menos 5 o 6 estilos que son bien complicados, o sea, algunos de ellos. Hay uno en donde claramente nos topamos con casi un 10% de niños que expresaban que tenían una ausencia total de, de estilo de crianza, no había ni afectividad y no había ni siquiera violencia, había indiferencia total. Alrededor de un 12% más que expresaba que su estilo de vida era solamente desde la violencia, los papás no tenían otro tipo de trato con ellos. Hay un espacio de ambivalencia donde los padres siguen ocupando eh, violencia y expresan ternura, expresan reconocimiento, pero todavía hay una presencia de violencia importante. Eh, y felizmente casi un 40% de la familia expresan ternura, expresan afecto, expresan este vínculo potente. Y su tensión está esencialmente en si se presenta o no se presenta violencia, ¿no? Ahí creemos que hay un desafío tremendo. Tenemos casi un 13%, 14% de niños y niñas que sigue estando en una especie de vacío, en donde el tema de la violencia y de la ausencia de roles parentales eh, es muy complejo, ¿no? Porque no existe, ¿no? O existe una forma muy violenta de estilo de relación. Pero felizmente tenemos otro casi 50% en donde la expresión de ternura sigue siendo dominante y lo complejo tiene que ver con este complejo de disciplinamiento, en donde los padres no pueden abandonar esta estructura de autoridad, donde la amenaza, la crítica y la expresión de algún gesto de violencia sigue estando presente. Yo quisiera decirles por último que eh, hicimos un ejercicio también como de situación, de proyección de los niños, y hay mucho de la proyección de la violencia que tiende a reproducirse con el tiempo. Pero sigue habiendo mucha esperanza, creo yo. Hicimos una evaluación también sobre la autonomía de los niños respecto de la toma de decisiones sobre sus vidas y descubrimos que hay un porcentaje amplio, casi un 53% de los niños dijeron que tenían un porcentaje amplio o percibían que tenían un espacio amplio de expresión de autonomía en sus vidas, ¿no? Lo que nos deja como conclusión a nosotros que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creyendo en la crianza con ternura, ¿no? Tenemos que seguir confiando en que es desde el reconocimiento del otro, desde este vínculo afectuoso, transformacional, que no es solo transformacional para el niño o niña, sino que es transformacional también para quienes somos papás, que se va a poder expresar una vida y un desarrollo sin violencia, y vamos a poder estar en un espacio mucho más satisfactorio de relaciones sociales, de relaciones familiares, de relaciones personales, en donde poder convivir, ¿no? Va a ser claramente un espacio mucho más protector, mucho más promocional de los derechos de los niños y también un espacio que va a permitir que en la sociedad en general no se tiendan a reproducir otro escenario o expresiones de violencia, ¿no? Les mando un abrazo gigante, espero compartirles los resultados del estudio y bueno, feliz de poder participar de la comunidad de la ternura con todo mi corazón, mi cariño para Ana, ¿no? Y mi cariño para todos y todos ustedes que están participando de esta hermosa experiencia. Un abrazo.